Señores, iniciamos formalmente este conversatorio con el doctor José Sánchez Lebrón. Hace unos minutos decíamos, el doctor tiene una tesis donde él explica un recurso que él ha sometido de que se permita la reelección del presidente Danilo Medina. Vamos a conocer a fondo esta propuesta que tiene el doctor. Saludos, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a compartir esta idea que hemos venido pregonando en los medios de comunicación para que no se nos vea con una actitud politiquera de la que hemos acostumbrado a la sociedad dominicana, sí, que a veces salimos con cosas pero sin criterio y sin ningún conocimiento alguno. Entonces, nosotros lo primero que hicimos fue iniciar un proceso de concienciación de la gente, de qué íbamos a hacer y el por qué, para que no se nos tomara como uno de esos que anda por ahí haciendo este tipo de cosas y obedeciendo a intereses particulares y politiqueros. Nosotros hemos presentado al Tribunal Constitucional lo que consideramos una tesis. Una tesis en materia de derecho constitucional. Y es en lo referente a que la disposición transitoria establecida en la 20ª disposición de la Constitución, nosotros la consideramos inconstitucional dentro de la Constitución. Vamos a ver. Y pareciera raro el término, como algo que está dentro de la Constitución puede ser constitucional. Lo digo de esa manera. Esta es la Constitución de la República y consta de 277 artículos. Cuando usted busca en los 277 artículos, usted no se encuentra con la disposición transitoria. ¿Por qué no se encuentra con ella? Porque la disposición transitoria no pertenece al cuerpo constitucional. El cuerpo constitucional es de orden público y permanente, o sea, de por vida, de por siempre, hasta que se dé una modificación o una reforma. Entonces, una disposición fuera del orden constitucional, fuera de lo que está establecido como articulado, no puede estar por encima de cuestiones que vienen a ser principios y postulados y derechos fundamentales que ya fueron establecidos con un espíritu de pluralidad, con anterioridad por el legislador. Muy bien, muy bien. Pero entonces, doctor, ¿por qué entonces se dice que esto es aplicable para el presidente Medina? Yo entiendo que esto no debiera de ser ni siquiera sometido a un recurso para declararse inconstitucional este transitorio, por lo que usted explica. Entonces, ¿cómo está instrumentando o argumentando usted sus recursos a los fines de doctor? Mire, lo primero que yo quisiera dejar claro aquí, incluso leerlo, no ni siquiera decirlo con mis propias palabras, ¿cuál es el papel que debe jugar una disposición transitoria dentro del texto constitucional? Y yo he dicho lo siguiente, ¿qué es una disposición transitoria? Es una disposición auxiliar y provisional para delimitar inicios y vigencia, es decir, que esta norma, lo provisional, hasta que la norma fija entra en vigor, en la que en ese momento lo provisional dejaría de tener efecto. Esta solo puede ser utilizada para supuestos que han empezado antes de la puesta en vigor, pero no han terminado todavía aún. Y esta como parte de una norma que regula el aspectos temporales, no coyunturales. El que Danilo Medina pueda presentarse para las elecciones del 2020 es un aspecto coyuntural. Se dio una reforma constitucional de la que él salió beneficioso y se presenta la coyuntura de que él se pueda presentar hacia el 2020. Aspectos temporales no coyunturales con carácter no permanente. El que Danilo Medina no se vuelva a presentar, según el artículo 124, que dice que no podrá presentarse nunca jamás, ¿es un carácter permanente o es un carácter temporal? Es permanente. Es permanente. No se puede presentar nunca jamás. Entonces, no pueden normar asuntos permanentes, sino asuntos no permanentes, regulando desde el momento de publicarse hasta el momento de la entrada en vigor. La aplicabilidad, pervivencia, abrogación o derogación de un ordenamiento anterior a hechos o actos acaecidos con anterioridad a la vigencia. La elección de Danilo Medina no se dio con anterioridad a esta reforma constitucional. No fue con la de 2015. Se dio posteriormente a la reforma constitucional. Entonces, yo veo mucha gente planteando que hay que hacer una reforma, que hay que hacer una modificación. Si el artículo 124 de esta Constitución está más que claro y dice que el presidente electo
podrá optar por un segundo periodo, no pudiendo presentarse nunca jamás. Ya ahí está el límite constitucional. O sea, no hay una reelección indefinida. Ya ahí a él le dice, tú te vas a presentar los próximos 4 años, pero no puedes presentarte jamás. Entonces, ya el límite lo estableció el legislador en el propio artículo 124. Por lo tanto, esa disposición transitoria es contraproducente porque no puede venir a regir el inicio y la vigencia de un inicio y una vigencia que ya fue establecido en el artículo 124. Vamos a hacer un hipotético, doctor. En el hipotético caso de que el transitorio no existiera, entonces el presidente Danilo Medina tendría la puerta abierta para presentarse una vez más. De una vez, de una vez. Es más, yo soy de los abogados que considera que cualquier partido político puede acudir a la Junta Central Electoral a inscribirlo. Y cuando la Junta Central dé el placer de la aceptación o no de la candidatura, entonces acudir al Tribunal Constitucional por la violación de los derechos fundamentales de un ciudadano que ya se ganó un derecho, porque es un derecho adquirido. Inmediatamente él sale electo presidente bajo esa Constitución, tiene el derecho adquirido que le da el 124 de optar por un segundo periodo. Pero o sea, no cualquier es un derecho, derecho ganado. Un derecho consagrado en la misma Constitución. Perfectamente, es un derecho ganado y adquirido. Entonces, ¿qué nosotros le hemos dicho al tribunal, que es el órgano de control e interpretación constitucional? Porque aquí hay gente que no sabe delimitar la cosa. La Asamblea Nacional Revisora tiene la facultad de modificar y de reformar la Constitución, pero según el artículo 6 de la Constitución, el órgano de control e interpretación de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué hemos dicho? El Tribunal Constitucional nos citó el 11 de junio a las partes envueltas a una audiencia. Allí estuvo el representante de la Cámara de Diputados, ahí estuvo el representante del Congreso del Senado de la República, ahí estuvo el representante del Ministerio Público, ahí estuvo un interviniente voluntario contrario a la tesis que nosotros sostenemos y todos fijamos nuestra posición. ¿Qué es lo que debe hacer, como lo establece la Ley 137.11 en su artículo 43? El tribunal, después de esa audiencia, tiene 4 meses para decidir, de los cuales van 3, sobre el asunto que ya quedó en estado de fallo. Pudiéramos decir que debido al gran cúmulo de expedientes que tienen los tribunales, el tribunal pudiera decir, bueno, nosotros vamos a tomar la decisión más adelante, y es un derecho que existe, y a eso nos han acostumbrado los tribunales de la República Dominicana. El asunto de la discrecionalidad del tribunal es un asunto de discrecionalidad. Nosotros tenemos demasiados expedientes, más adelante nos estaremos refiriendo, dictando la sentencia positiva o negativa, que nosotros consideramos que va a ser positiva, porque en este documento nosotros le hemos dado sustanciación argumentativa al Tribunal Constitucional para que no decida otra cosa. Nosotros al tribunal le dijimos ahí que esa disposición transitoria no solamente violenta el artículo 124 del derecho adquirido que ya obtuvo el presidente de turno, sino que violenta el preámbulo constitucional, que es la parte más importante de la Constitución. ¿Qué es el preámbulo constitucional? Es allí donde el legislador decide qué va a plasmar en los articulados. Y ese preámbulo dice que, regido por los principios y postulados que le dan dignidad a la condición humana, entre ellos el principio de igualdad y el postulado del imperio de la ley, que más tarde los plasma en el artículo 39, cuando establece el principio de igualdad como derecho fundamental. ¿Y qué reza dentro de ese principio? Que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Pero cuando se trata del imperio de la ley como postulado, lo establece en el artículo 110, cuando establece la irretroactividad de la ley y que toda ley debe normar para el porvenir y que solamente debe afectar al ciudadano de manera positiva, no de manera negativa. Pero, doctor, lo que usted leyó hace un minutico, ese transitorio que usted dice, explicaba que era para el ciudadano que fue elegido presidente en el momento de modificación de esa Constitución. Que vos que lo establece ahí claramente al momento de... Eso es lo que han establecido en la 20ª disposición transitoria. Que cada vez que oigo que dicen el transitorio, ¿pero cuál transitorio?
Te repito, la Constitución consta de 277 artículos y cuando yo te digo, búsqueme el artículo número que no tiene número. ¿Por qué? Porque es una disposición para regir asuntos provisionales. Y el que Danilo Medina se presente a una posible reelección en el año 2020, como está establecido en el artículo 124, es un asunto coyuntural. El que no se presente es un asunto permanente. Por lo tanto, tú no podías instaurar en la Constitución, en las disposiciones, primero, lo que no le da sentido ni significado a lo que debe ser una disposición transitoria dentro de la misma. Sí. Segundo, venir a instaurar una disposición violativa del preámbulo constitucional, de articulados que fueron establecidos con anterioridad y que son postulados que tienen que ver con derechos fundamentales, como es el derecho de igualdad. Está bien, doctor. Doctor, una aclaración. Hablábamos del artículo 6 de la Constitución del 2010. Sí. Sí. Y las motivaciones que usted ha expresado en este momento. Hablamos que el artículo 6 establece del control e interpretación. Y la interpretación, control e interpretación de la constitucionalidad. De la Constitución. Ahora bien, declarar inexistente sería el fallo del constitucional inexistente o inaplicable. O... No, porque ya está ahí. Inexistente no es. Vamos. Inexistente no es. Lo que no puede ser es de acción pública. Inexistente no es. Lo que debe hacer el tribunal es declararlo nulo por ser contradictorio de principios y postulados que ya fueron establecidos con anterioridad en la Constitución y porque violenta derechos fundamentales. Por violentar derechos fundamentales del ciudadano fulano de tal. Del presidente de turno. Del presidente de turno. Porque sí. Hay otra cosa. Discriminatorio. Aquí hay gente que quiere encasillarlo. Danilo Medina. No, lo que pasa es que él es el presidente de turno. Probablemente nosotros estuviésemos presentando esta misma tesis ante el Tribunal Constitucional para que como jurado sea quien nos dé la puntuación que nosotros esperamos ganar con una sentencia positiva hacia nuestro favor si Danilo no fuera el presidente. Porque se trata, como acabamos de decir, de una disposición violatoria de derechos fundamentales establecidos con anterioridad en la Constitución. El aspecto discriminatorio. A mí me enseñaron en las universidades, en la clase de Derecho, que el espíritu del legislador era plural, que el espíritu del legislador no era singular, por lo tanto no podía legislar ni para un solo ciudadano, ni a favor ni en contra de un solo ciudadano, pero tampoco para sí. Entonces, en este caso, no es plural, sino singular y discriminatorio, porque legisló en contra de un solo ciudadano. Mire, le voy a hacer el siguiente planteamiento. Esta es la Constitución, para que vean que hay un aspecto discriminatorio y cómo se le quiere regir un aspecto retroactivo, un carácter retroactivo a un solo ciudadano. Esta es la Constitución del 2002, la reformada por Hipólito Mejía, sí. En la gestión de Hipólito Mejía. Bajo esta Constitución fue a la reelección Hipólito Mejía y perdió. Bajo esta Constitución ganó Leonel Fernández las elecciones y fue a la reelección y ganó. Y esta Constitución establecía en su artículo, o establece en su artículo 49, lo mismo que establece la Constitución del del 13 de junio del 2015, en su artículo 124. Ganar, baja las elecciones y puede optar por un segundo periodo y nunca jamás. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le quitamos vigencia política a un solo ciudadano con una disposición contradictoria, mientras que a los otros expresidentes sí pueden presentarse y tener vigencia política mientras pase este tiempo. Si Leonel gana las elecciones, tendrá vigencia política hasta el 2028, si no la reforma. Si Hipólito Mejía no gana, mientras no gane una elección, podrá incidir y aspirar a la presidencia de la República mientras quiera. ¿Por qué? Porque para entonces tenemos un carácter retroactivo solamente para un solo ciudadano. Si ambas constituciones establecen la misma cosa y se quiere aplicar un criterio y un carácter retroactivo, ¿qué debió hacerse? En un espíritu de pluralidad. Retroactividad para todo. Pero no, violentando el artículo 110, se ha establecido un criterio de retroactividad amparado en un acuerdo político de un partido político, que es inaceptable. Los acuerdos políticos no están por encima de la norma que rige el Estado Nacional, que la Constitución. A un ciudadano. Doctor, pero sería bueno saber, porque qué bien que usted sustenta su tesis y como usted lo ha explicado, entendemos que el tribunal va a tener que evaluar esto que usted ha dicho. Pero
Al doctor José Lebrón, José Sánchez Lebrón, ¿qué le motiva a someter un recurso de este tipo? ¿Cuál es el motivo principal? ¿Qué lo lleva a tener que disponer de su tiempo, de su espacio, para poder incoar un proceso de este tipo? Miren, lo primero es que esto me ha hecho volver a estudiar y leer los libros. Sí. Y me decía un compadre, ha hecho una inversión cuando fue un día a mi casa y en mi biblioteca encontró encima del escritorio 10 libros que estábamos leyendo en ese momento. En este mismo set de televisión al lado, nosotros dijimos, después de la reforma constitucional del año 2015, que quedaba abierta la posibilidad de que el presidente se presentara en el año 2020 porque nada se lo impedía y que esa disposición transitoria violentaba derechos fundamentales establecidos. Y hablamos de cuando Leonel Fernández dijo en ese momento que había que ponerle un candado a la Constitución para que no fuera tan manoseada, porque él, al igual que nosotros, sabe en su interior que esa disposición transitoria es violatoria de derechos fundamentales. Entonces, ¿qué yo digo? Lo más ingenuos son, y brutos por demás, y disculpen el término, mis queridos diputados, los diputados que siguen la corriente de Leonel Fernández, que estaban ahí al momento de que se instauró en la Constitución esa disposición transitoria que cualquier jurista que tenga su cabeza bien puesta sabe que era contraria a lo que había establecido la Constitución en sus articulados con anterioridad. Otra cosa que queremos dejar clara, esa disposición transitoria violenta el artículo 22 y 23 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Y ya en Costa Rica, en el año 2002, Oscar Arias pudo presentarse a un proceso de reelección precisamente por eso, bajo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Costa Rica. ¿Por qué? Porque tenía un artículo constitucional que asimismo le violentaba el derecho fundamental de igualdad a Oscar Arias. Pero con respecto a retroactividad y retroactividad de la ley, nosotros le hemos presentado jurisprudencia también al tribunal con respecto a retroactividad de la ley. O sea, que le hemos presentado un expediente en donde puede sustentar y basar sin temor a que muchos, porque a partir de ahora, usted verá muchos salir como perros realengos y viralata a criticar cualquier decisión positiva que tome el Tribunal Constitucional. Yo vi un señor que publicó en las redes de Twitter, un constitucionalista, al momento de nosotros acudir al tribunal, otro más, y hoy él quiere que lo llamen para debatir, pero no acepta un debate con nosotros. Nosotros ese día, en el Tribunal Constitucional y en el programa El Despertador de Alicia Ortega, nosotros citamos a todos esos intelectuales que fueran a un debate con nosotros. Y nadie se atrevió a hablar. Ahora quieren hacer un debate élite, pero no quieren sentarse con nosotros a discutir este documento bien sustentado que nosotros hemos hecho depósito y discutido en audiencia. Doctor, se nos ha agotado el tema, ya vamos a tener que venir más despacio para poder, como usted ha dicho, hacer un debate profundo de todo esto, por la sustentación que usted tiene en su tesis. Rapidito, en unos 10 segundos, pasos a seguir después ya de lo que está pendiente de fallo. ¿Con qué continúa usted en este proceso ahora? Lo que pasa es que tú no puedes aspirar a ser médico, sí, estar en la universidad. Solamente a nosotros los abogados se nos permite, desde antes de terminar la carrera, cuando ya tú estás en término y conoces, ir a estrado y asumir la defensa de alguien. Sin embargo, cuando tú eres médico, hasta que no te dan el S4 y tú vas al hospital y haces la pasantía, tú no puedes pasar a ejecutar otra fase. Entonces, nosotros lo que queremos es que el tribunal, como gran jurado de esta tesis que hemos presentado, nos cante cuántos puntos nosotros hemos sostenido y después entonces le diremos al país qué va de ahí para adelante. Excelente, doctor. Muchas gracias. Señores, quedan varias preguntas, pero sí, sí, claro, claro. Es que realmente es un tema que el doctor está documentado, claro que sí, que tiene todos los argumentos en líneas ascendentes y son irrebatibles. No, y de manera histórica. Probablemente por eso hay gente a lo que yo le pedí ayer que se bajen de sus ínfulas de intelectuales y no quieren sentarse a discutir con un campesino salido de las lagunas de Padre de la Casa, déjelo ahí, doctor. Llegó aquí y en base a la lectura ha logrado encaminar su cabeza. Excelente, doctor. Señores, hasta Muy bien, luego. doctor. Nos reencontramos en su canal 24, en vivo en las redes sociales, @enfocado TV. Hasta luego. Nos vemos mañana.